Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un texto, de una resonancia cultural y espiritual enorme. Son los primeros 10 versículos del Génesis, el mismísimo comienzo, ¿no? El umbral de la Biblia hebrea y también de la cristiana. Tenemos un análisis como fuente titulado Génesis 1:1-10, la creación del universo. Y la idea no es solo, repasar el cuento que muchos ya conocen. Queremos desentrañar la estructura, la secuencia precisa de cómo este texto describe la creación. Y sobre todo profundizar en esas capas de significado teológico, simbólico, que nuestra fuente destaca. Vamos a ver cómo se construye este universo, palabra por palabra. Empecemos por el principio absoluto, como dice el texto, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¡Wow! Es una afirmación de una contundencia tremenda, ¿no? Pone las cartas sobre la mesa de inmediato. ¿Quién actúa y a qué escala? Parece simple, pero... ¿cuántas cosas implica? Exactamente. La fuente subraya justo eso, que esta frase inicial es una declaración radical de soberanía. Fíjate que no hay preámbulo, no hay como una historia de dioses previa, ni luchas cósmicas que sí vemos en otros relatos de creación del antiguo Cercano Oriente. Nuestra fuente menciona eso como contraste, de hecho. Aquí es simplemente un Dios único, preexistente, que actúa. Es la causa primera de todo. Y eso de los cielos y la tierra funciona como un amerismo. Es una figura retórica, ¿sabes? Usa dos extremos para significar la totalidad. O sea que Dios creó todo. Entendido. No solo el cielo físico y la tierra literal, sino como toda la realidad. Ok, pero justo después, el versículo 2 nos pinta un cuadro muy distinto de esa creación inicial. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pasamos de esa afirmación total, tan potente, a una imagen de, caos, vacío. ¿Cómo interpreta la fuente este estado inicial? Es una imagen súper poderosa y fundamental para entender lo que viene después. La fuente analiza los términos originales en hebreo, tohu u abohu, que se traducen así, desordenada y vacía, o sin forma y vacía, y sugiere que no implica necesariamente un caos malo, activo, sino más bien como una falta de estructura, ¿sabes? Falta de diferenciación, de propósito definido. Es como materia prima sin organizar, potencialidad pura. Ah, mira qué interesante. Potencialidad. Exacto. Y sobre esa, pasividad acuosa y oscura, está la presencia activa, el Ruach Elohim, que es el espíritu o el viento de Dios, que se movía o aleteaba sobre las aguas. Y esto es clave, porque incluso en ese estado primordial, informe, la presencia divina está ahí, activa, como prefigurando la acción que va a ordenar todo. No es un Dios lejano, sino uno a punto de actuar. Me gusta esa idea de potencialidad más que de caos negativo. Tiene sentido. Y la primera intervención divina es luz. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La simpleza es, casi desconcertante. El acto creador es una orden verbal. ¡Pum! Aquí la fuente pone muchísimo énfasis. El método principal de creación en este relato es la palabra divina. Dios dijo. Esto resalta el poder, performativo del lenguaje de Dios. Lo que Dios dice se convierte en realidad. No es un esfuerzo físico, no hay batalla. Es un acto de voluntad que se expresa con palabras y tiene efecto inmediato. La palabra ordena la realidad. Impresionante. Y la luz es lo primero que se ordena. Luego, en el versículo 4, viene como una evaluación, ¿no? Y vio Dios que la luz era buena. Y acto seguido, una acción que parece fundamental. Separó Dios la luz de las tinieblas. Finalmente, el versículo 5 les da nombre. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. A ver, analicemos esto. ¿Por qué la luz primero? ¿Y qué significa todo esto de ver, separar y nombrar? Bueno, la fuente sugiere varias capas aquí. Primero, lo de la prioridad de la luz. Simbólicamente, claro, la luz se opone a las tinieblas del versículo 2. Representa orden, verdad, vida, conocimiento, frente a la confusión o la nada. Crear luz es como el primer paso para disipar ese estado informe. Claro. Segundo, la evaluación. Era buena.
El análisis lo interpreta no tanto como que qué bonita es la luz, sino más bien como una afirmación de que lo creado cumple su función, cumple el propósito dentro del plan divino. Es adecuado. Es como decir, esto está conforme a mi voluntad ordenadora. Entiendo. No es estético, es funcional. Y la separación. Eso parece un mecanismo clave aquí. Absolutamente clave. Sí, sí. La fuente destaca que la separación es uno de los actos creadores fundamentales en todo este capítulo. Separar la luz de la oscuridad establece el primer orden básico, el ciclo del tiempo, día y noche. Ojo, no elimina la oscuridad, pero la delimita, le asigna su propio espacio y tiempo. Le da su lugar. Exacto. Y el nombrar día, noche, es también un acto de soberanía y de definición. Dar nombre es como ejercer dominio y fijar la esencia de algo. Y este patrón, crear con la palabra, separar, evaluar y nombrar, se va a repetir. Va a ser como el ritmo de la creación en los días que siguen. Entendido. O sea, no es solo crear cosas, materia, sino estructurar la realidad misma. Ok, vayamos al segundo día, versículos 6 y 7. Luego dijo Dios, haya expansión, la fuente usa firmamento, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Esta expansión o firmamento siempre me ha parecido un concepto un poco abstracto, difícil de visualizar. Sí, claro, la fuente lo aborda directamente. El término en hebreo es raquía. Viene de una raíz que significa martillar o extender, como cuando trabajas metal. Sugiere algo sólido, como una bóveda o una placa extendida. En la cosmología antigua, que es la que refleja el texto, se entendía como una estructura sólida, que sostenía las aguas de arriba, o sea, la lluvia, las fuentes del cielo, separadas de las aguas de abajo, que serían los mares, ríos, etc. Ok. Su función dentro de la lógica de este relato antiguo. ¿Y cuál es esa función principalmente? Otra vez, la separación. Así como el primer día separó el tiempo luz y oscuridad, el segundo día separa el espacio, pero verticalmente. Crea lo que llamaríamos el aire, el espacio habitable entre esas aguas de arriba y las de abajo. Es otro acto fundamental de estructuración del cosmos. Es imponer orden, poner límites a ese estado acuoso del principio, del versículo 2. ¿Tiene sentido? Y en el versículo 8, Dios nombra esta expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. De nuevo, nombrar para definir y para ejercer soberanía sobre lo creado. Tiene toda la lógica dentro de esa visión del mundo, ¿no? Se está construyendo el escenario pieza por pieza. Muy metódico. Llegamos al tercer día, versículos 9 y 10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Otra vez el mismo patrón. Mandato, se cumple, nombramiento y la evaluación. Exacto. Aquí la separación es, digamos, horizontal, dentro de las aguas de abajo. Al juntarse las aguas, emerge en la tierra seca. Esto completa la creación de los tres ámbitos principales del mundo como ellos lo percibían. Los cielos arriba, la tierra firme en medio y los mares ya delimitados. Se establece la geografía básica del mundo habitable. Y la fuente resalta cómo este paso hace posible la vida vegetal, que de hecho es lo siguiente que se crea en la segunda parte del tercer día, aunque eso ya se sale de los versículos que estamos viendo hoy. Claro, prepara el terreno literalmente. Literalmente. Y esa frase que vuelve a aparecer, y vio Dios que era bueno. Después de la luz y ahora después de separar la tierra y el mar. ¿Qué más nos dice la fuente sobre este bueno que se repite? ¿Qué significado acumula? El análisis insiste mucho en que esta repetición no es para nada casual. Refuerza una teología de la creación que es fundamental. El mundo, tal como Dios lo ordena, como lo estructura, es intrínsecamente bueno. No es producto del azar, ni de un conflicto cósmico que deja como residuos malos, no. Es el resultado de un plan divino, deliberado, y cada etapa de ese plan se afirma como buena, es decir, adecuada, funcional, conforme al propósito del Creador.
Esto es importante porque contrapone esta visión a cualquier idea de que el mundo material sea inherentemente malo o una prisión para el espíritu, como se ve en otras filosofías o religiones. Aquí no, la materia ordenada por Dios es buena. Vale. Entonces, si intentamos como sintetizar lo que la fuente extrae de estos primeros 10 versículos, estos 3 días iniciales, ¿cuáles serían los pilares teológicos que se establecen? Porque parece que hay varios temas fuertes entrelazados. Ciertamente, sí. Conectando los puntos que analiza nuestra fuente, emergen varios pilares teológicos que son cruciales en esta sección. Primero, la soberanía absoluta y trascendente de Dios. Él es el único creador, existe antes que todo y crea solo con su voluntad y su palabra. No necesita materiales previos, aunque sí ordena lo que ya estaba ahí en el versículo 2, ni necesita ayuda ni enfrenta una oposición real. Claro. Segundo, la creación como un acto de ordenamiento divino. El proceso es metódico, estructurado. Dios transforma activamente un estado informe, el tohu wabohu, en un cosmos ordenado y funcional. La creación es esencialmente poner orden. Ordenar el caos, digamos. Exacto. Tercero, el poder inherente de la palabra divina. Dios dijo, es la fórmula creadora por excelencia. La palabra no solo describe la realidad, sino que la efectúa, la hace ser. Esto tiene implicaciones profundas sobre cómo se concibe el lenguaje y la voluntad divina. Sí, eso es muy potente. Cuarto, la separación como método creador clave. Ya lo vimos. Luz, oscuridad, aguas de arriba, aguas de abajo, tierra, mar. La diferenciación es fundamental para que exista una estructura. Crear es distinguir y delimitar. Entendido. Quinto, el nombramiento como acto de definición y dominio. Al nombrar las cosas, Dios no solo les pone una etiqueta, sino que define su naturaleza, su función y afirma su autoridad sobre ellas. Y sexto, la bondad intrínseca de la creación ordenada. La repetición de «vio Dios que era bueno» subraya que el mundo físico, estructurado según el plan divino, es fundamentalmente bueno, y que refleja la naturaleza de su creador. Es impresionante cuánta carga teológica y conceptual se puede condensar en tan pocos versículos, ¿verdad? La fuente parece destacar que este texto no busca tanto explicar el cómo científico de la creación, sino más bien responder al quién y al por qué, desde una perspectiva teológica. El quién es Dios, soberano y único. ¿Y el por qué? Pues parece ser establecer un orden bueno y funcional a partir de la nada o del desorden inicial. Precisamente, el análisis recalca justo eso, que este texto funciona como una especie de declaración de principios teológica. Establece la relación fundamental entre Dios, el mundo y, en extensión, la humanidad que vendrá después. Define la naturaleza de Dios como creador que ordena, la naturaleza del cosmos como su obra buena y estructurada, y el método divino, la palabra, la separación, el nombramiento, como el paradigma de la acción creadora. No busca responder preguntas científicas que nos hacemos hoy, sino preguntas existenciales y teológicas muy antiguas. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién está al mando? Y la secuencia misma, tal como la presenta la fuente, tiene una lógica interna muy poderosa. Primero pone las condiciones básicas, luz, tiempo. Luego la estructura del espacio, cielos, separación de aguas. Y finalmente, la base habitable, tierra firme, mares. Es como preparar un escenario muy metóricamente antes de que salgan los actores principales, ¿no? Las plantas, los animales, los seres humanos que vendrán después. Exacto. La fuente lo describe así, como una progresión lógica y habilitante. Cada paso crea las condiciones necesarias para el siguiente. Sin luz y tiempo, pues no puede haber vida vegetal. Sin separación de aguas y tierra firme, no hay donde vivan los animales terrestres o crezcan las plantas. Se establecen los fundamentos del ecosistema cósmico, tal como lo entendía el autor. Y esta progresión tan ordenada refuerza el mensaje de un creador sabio, providente, que no actúa al azar o caprichosamente, sino que tiene un plan. Hemos desglosado entonces estos momentos iniciales tan cruciales del Génesis, siguiendo el análisis de nuestra fuente. Desde esa imagen inicial de potencialidad acuosa y oscura, pasando por la irrupción de la luz y la medida del tiempo, la estructuración del espacio con el firmamento,
hasta la definición de la tierra y los mares. Un proceso que está dominado por la palabra divina, por la separación que ordena y por la afirmación constante de la bondad de lo creado. Así es. El núcleo interpretativo que nos ofrece la fuente es la creación como un triunfo del orden divino sobre esa potencialidad informe del principio. Es un relato que establece un paradigma, un modelo de cómo la divinidad interactúa con el mundo. No a través de la lucha, sino de la palabra que ordena, que separa y que da propósito. Y esto nos deja pensando, ¿no? Una reflexión que la fuente sugiere casi al margen. Si este patrón de traer orden a partir del caos, de crear mediante la separación y la definición, es tan fundamental en este relato del origen del cosmos, ¿dónde más podríamos observar dinámicas parecidas? Pensemos quizá en el proceso científico, o en la creación artística, en cómo se forman las sociedades, o incluso en nuestro propio desarrollo personal. ¿Resuena de alguna manera este modelo de creación por ordenamiento, más allá del texto mismo? Es una pregunta interesante. Una pregunta profunda, sin duda, que conecta este texto tan antiguo con inquietudes muy universales. Y con esa invitación a la reflexión, cerramos nuestra exploración de hoy sobre Génesis 1, 1 al 10. Gracias por habernos acompañado en este análisis.